bueno que se mantienen en sintonía con ese su espacio, negocios y marketing, donde se piensa en grande. En esta oportunidad, bueno, en la sección marketing político, tenemos la oportunidad de tener una persona médico cirujano que nos engalana con su presencia acá, y ella es la doctora Taina Gotró de Win. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias a usted por invitarme. Gracias. Que bueno, además de ser doctora, médico cirujano, se ha dedicado por más de 30 años a la actividad política. Y bueno, hay que hablar, cuando hablamos de la doctora Gotró de Win, hablamos de valentía. O sea, usted sabe, joven que está ahí o empresario, que cuando uno da un paso después de que tiene seguro 20, 30 años en un sitio, o sea, empezar casi de cero, hay que tener las convicciones, hay que tener una convicción fuerte, pero además de eso, llenarse de valor y ser valiente. Entonces, háblenos, doctora, de este paso, háblenos de su experiencia, ¿verdad? En toda esta actividad política fuera de su partido de origen. ¿Cómo no? Sí, realmente, esto yo lo comparo para que los televidentes de su espacio puedan entenderme, como cuando tú tienes una relación de mucho tiempo con una persona que has realmente echado raíces. Imagínate, una relación de 33, casi 34 años es realmente una vida, porque hay muchas personas que no tienen la oportunidad de vivir más de ahí. Se supone que uno debe durar, de acuerdo a cómo sea la media de vida de un determinado país, bueno, puede ser 60, 65, 70, 75 años, pero hay personas que apenas viven 30 años y menos. Así que imagínense lo que tiene que haber sido dar el paso después de 34 años. Yo ingresé al PLD siendo casi una infante, no tenía ni 15 años realmente. Conocí al profesor Bosch a los 12, a los 14 años entré al PLD en lo que fue una pequeña célula de precirculistas realmente. Fui dando todos los pasos y la verdad es que con los ojos cerrados mis pies se dirigirían hacia la Casa Nacional del PLD. Creí que no tenía casi ropa morada, porque digo que es que no me conviene en el tono de piel. Además de que siempre trabajé en las áreas de organización, seguridad, etcétera. Y yo creí que no tenía casi ropa morada. Y déjame decirte que además tomé unas libras de más y bajé casi 2 maletas de ropa morada. No porque no me la pueda seguir poniendo, sino como te dije, porque tomé algunas libritas y dije, pero ¿y de dónde yo había comprado tantas cosas moradas? Es que se convierte en parte de la vida de uno. Una actividad que uno desarrolla durante tanto tiempo, se te mete debajo de la piel, en la cabeza, en la mente, en el corazón. Pero solamente le puedo decir que el paso lo pude dar porque igual como cuando tú tienes una pareja de tanto tiempo, que tú dices, Dios mío, pero ¿qué le pasa a fulano? ¿Qué está cambiando? No, seré yo. Vamos a hablar, se sientan, discuten, hablan, te pones tiempo, haces pruebas. Después dices a veces, bueno, vamos a esperar que los muchachos crezcan. Realmente la cosa no es igual, esta relación de pareja se ha deteriorado, pero vamos a esperar. Y siempre te vas poniendo cosas y cosas, hasta que llega un día que te miras al espejo, te encuentras una arruga, te encuentras una cana, te sientes un poco deprimido o al revés, tomas valor y dices, bueno, ya llegó el momento, este es el momento. Eso es en la parte de la vida diaria de un ser humano. Desde el punto de vista político, tú vas compartiendo vergüenzas ajenas, donde comienzan a señalar a compañeros tuyos que antes nadie señalaba, porque los PRDistas deberían tenerme mucha ojeriza, porque yo los combatía con mucha fuerza y siempre decía, bueno, pero nosotros no hemos robado, nosotros no matamos, nosotros somos honestos, y yo me sentía orgullosamente peledeísta, realmente. Yo me sentía muy feliz de pertenecer a una organización disciplinada, organizada, que sentaba pautas en el aspecto político, democrático, ciudadano. Y cuando todas esas cosas fueron variando, conscientemente yo, como muchos de los que hoy me están viendo, aún personas que no tienen ninguna militancia política o interés, todo el mundo conoce aquí a un PLDista y sabe, es verdad, antes no eran así, ¿por qué cambiaron? Yo me sentía muy acongojada, tan acongojada que mi esposo me tuvo que grabar durmiendo, porque yo cambié mi hábito, hablaba durmiendo,
peleaba, lloraba, casi no dormía. Yo tenía realmente casi un año en esa situación y todo por la ansiedad de lo que estaba pasando dentro del PLD y de ver qué debía yo hacer. Decía, Dios mío, irme del partido, ¿traicionaría con ellos los ideales de Don Juan? ¿O son ellos que los están traicionando y no se hace nada? Planteé a varios miembros del comité político, mandé comunicaciones, le mandé correo electrónico al presidente del partido, le pedí una cita no como presidente de la República, sino como presidente del PLD, diciéndole casi 8 meses antes de renunciar, que yo iba a renunciar del PLD y que quería una cita para hablar con él. Me acusó recibo del correo electrónico, me dijo, vamos a hablar, pero nunca llegó el momento. Lo puse en oración de Dios porque creo fervientemente en que todas las cosas que hacemos tienen mucho que ver con la voluntad del Señor, aunque nos dio libre albedrío. Él ha sabido que hemos sido tan cabeza dura que como quiera tiene que seguir guiándonos. Y se lo puse en oración a Papá Dios. Lo hablé con mi marido, lo hablé con mi hijo, lo hablé con mi madre. Y llegó un momento en que me levanté un día y me senté en la computadora y dije, bueno, este es el momento. Y en menos de 15 minutos yo elaboré la carta de renuncia al PLD. Bueno, eso debió ser un paso fuerte, pero usted quizás ha calculado, doctora, después que uno tiene un tiempo, siempre queda bueno, solamente el tiempo da la razón, si el paso fue el correcto, si debí quedarme quizás independiente, tratando de ser, que mi voz quede, o sea, independiente, pero con cierta fortaleza, porque quizás algunos de sus compañeros quizás le critiquen el hecho de que vaya a un partido que para ellos es peor o igual en lo que se han convertido. O sea, ahí quizás no ha sentido como esa presión de que le puedan ceñir a usted, señalarle, decirle, oye, pero si te fuiste de Guatemala, Guate peor o algo así. Mira, y realmente, claro, siempre se da y además hay muchos trucos. Hay gente que no quiere que tú participes y que te quedes fuera porque consideran que es una manera de ellos tener más oportunidades. Hoy aquí hay mucha gente independiente desde el punto de vista político, entre comillas, porque, por ejemplo, vemos hasta candidatos de partidos minoritarios que, por cierto, tienen muy buena imagen y que se dicen independientes. Sin embargo, su esposa es funcionaria del gobierno y su hijo está disfrutando de un puesto en el exterior. Entonces, aquí hay mucha doble moral y a veces hay gente que soñadoramente, aunque no tenga doble moral, también dice, no, quédate sin hacer nada, pero fíjate lo que pasa. El político tiene vocación de poder y debe tener vocación de poder. Ahora, lo que debe estar en cuestionamiento es para qué un político quiere tener poder. Si un político quiere tener poder para servirse de ese poder, para mejorar él mismo o su entorno, entonces es cuestionable. Si el político tiene vocación de poder con criterio de servir a los demás, que fue por lo que yo entré en la actividad política, vengo de un hogar muy cristiano y de mucho servicio a los demás. Todo el que conoce a mis padres, tanto mi papi, el doctor Pedro Julio Gotro Díaz, como mi mami, la doctora Yolanda de Buin de Gotro, todo lo que han hecho toda su vida es servir a la comunidad donde han vivido, donde se han desarrollado. De hecho, no me canso de contar las anécdotas de que cuando éramos pequeños, los días de fiesta, nos tocaba levantarnos temprano al otro día, porque mi papi nos enseñó a que vivíamos en Ciudad Nueva, a todo alrededor del Parque Independencia a recoger las botellas, los vidrios de las botellas que rompían los borrachos en la noche anterior, para que la gente no se hiriera. En mi casa se le daba comida todos los días, 50 niños, que mi papi le decía los angelitos de la calle, que algún día quiero tener la oportunidad de hacer una fundación con esos fines y así le pienso colocar el nombre. Eran niños limpiabotas, niños que pululaban alrededor del Parque Eugenio María de Hostos, en el tiempo que no había tanta delincuencia, iban a mi casa a comer y en mi casa se le daba comida antes que nosotros comiéramos. Nosotros llegábamos del colegio, teníamos que bañarnos y teníamos que ir a la cocina a ayudar a servir los platos de esos 50 niños y nosotros mismos darles la comida. Muchos de ellos no tenían mucha educación, tiraban los platos, si no les gustaba la comida, porque el abogado, el dinero que le dan para que nos dé comida, mira lo que nos dio hoy. Y teníamos que sentarnos con ellos a hablarles de la Biblia. El 24 de diciembre
diciembre, el 31 de diciembre, en mi casa se hacía una cena muy grande y los primeros servicios eran para llevarlo a los presos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, que nos quedaban en la misma calle. Nosotros vivíamos en la número 8 de la Francisco J. Peinado y el Palacio de Justicia queda en la Francisco J. Peinado, en la misma calle, dos esquinas más adelante. Entonces me formé con ese concepto de vocación de servicio y cuando llegué al PLD, llegué porque precisamente conocí a don Juan en ese mismo tenor y así entró a la política. Sigo siendo la misma taína, con un poquito más de años, un poquito más de libra, un poquito de experiencia, pero siempre me sigue interesando lo mismo, servirle a los demás. Si fuera por mí, yo no estuviera aquí. Yo soy médico, cirujana, comunicadora, tengo una gran capacidad, gracias a Dios, de mantenerme viva con muy poco. Yo no bebo, yo no fumo, yo no parrandeo, como poco. Y realmente para mí, para mi vida, yo puedo decir que hasta ahora, todas aquellas cosas que he hecho, las he hecho con conocimiento de causa y me siento muy bien. Pero mucha gente alrededor de mí, a las cuales tal vez yo pueda servir de instrumento para ayudarla, dar una beca a un joven para que mejore su condición y mañana pueda también tener oportunidades como las tienen hoy los empresarios, los comerciantes, los políticos dominicanos. Entonces, todos esos jóvenes, yo sentía que estaban necesitando de mucha gente y yo con las manos cruzadas, porque hace tiempo en el PLD cambió la política y estas cosas no eran necesarias, no eran importantes. Entonces, yo no tenía forma de ayudar a los demás. Junto con todo aquello de haber perdido los preceptos y la filosofía de Bosch, realmente yo no hacía nada dentro de ese partido, pero vi el espectro que había en la nación. Me reuní con la mayoría de los líderes de partidos emergentes y con los que no me reuní hice el contacto, los únicos dos con los que no me reuní hice el contacto, pero luego me reuní con todos, más fui con todos, los llamé, hice contacto. Bueno, no pudieron ponerse de acuerdo para llevar un candidato único. Además, según ha ido caminando la situación política nacional, cada día me doy más cuenta que di el paso correcto, porque la única forma de sacar del poder a este grupo económico, porque déjame decirle que quienes están gobernando en este país son un grupo económico que desde una plataforma política han acumulado grandes riquezas en poco tiempo. Bueno, ahí va, doctora. Ahí precisamente, y de la única forma de la única manera que podríamos en estos momentos desplazar del poder este grupo es con un candidato que le haga la contra. En este momento Hipólito Mejía definitivamente es la única persona que tiene, cuando lo vi, en el momento que tomé la decisión, tenía la posibilidad de hacerlo. Ya al país entero no le cabe duda de que Hipólito Mejía realmente, si las elecciones fueran el día de hoy, se iría en la primera vuelta con una ventaja muy grande, a pesar de la forma como se ha tratado de forzar con las encuestas para cambiar la percepción. No sabemos buscando qué, si solamente impresionar o si se tiene bajo la manga alguna posible, tratar de hacer una posible manipulación el día del proceso electoral, pero el país entero sabe lo que está pasando. Nosotros estamos caminando el país entero con Hipólito Mejía y es una situación realmente de locura. Lo que pasa cada día supera el día anterior. Ayer estuvimos nosotros en una comunidad tan lejana como Elías Piñas, Bánica, y entendí por qué la gente está apoyando a Hipólito Mejía. Hay un hambre general, hay una pobreza terrible, espeluznante en el país, hay una situación de abandono que no tiene parangón. ¿Cómo íbamos nosotros a creer que un gobierno de un partido formado por el profesor Juan Bosch iba a tener una indiferencia tan grande por la gente pobre? Es como si se hubiera hecho un plan para que los pobres desaparecieran de la faz de República Dominicana. La gente te habla y te dice, nos estamos muriendo de hambre. Hace poco tiempo nosotros decíamos, vivimos en una isla compartida por nosotros y por un país muy pobre, donde mucha gente pasa hambre. Nadie nunca pensó que República Dominicana iba a tener 1 millón de niños que se acuesten todas las noches sin cenar y sin haber comido. Por eso Hipólito Mejía. Bueno, pues es la comparecencia de la doctora Taina Gotro de Win, a la cual
vamos a invitar más adelante porque como el no? espacio es de negocio y Está bien, no importa. es solamente una sección que tenemos a nivel Está político. muy bien. Solamente quiero verdad decirle a tus televidentes que todos aquellos jóvenes que dicen, no, yo no soy político, no me gusta la política, no me meto en la política, es muy sucia. La política no es sucia, la política es tal vez la más sublime de todas las ciencias. Quienes intervienen en la política pueden ensuciarla, pero sabes, el que no es político tiene que vivir con el riesgo de que lo gobiernen los políticos, porque los políticos trazan las políticas públicas y a veces incluso hasta el libre juego de las políticas del sector privado. Si no fuera así, muchos comerciantes dominicanos no hubiesen tenido que reinventarse para poder hacer el frente al DERECAFTA, el cual todavía no ha sido bien aplicado y aún así de una u otra manera los está afectando. Entonces, obligatoriamente, tal vez podríamos decir, no vamos a ser militantes partidistas, pero hay que interesarse en la política. Así es que ese mensaje se lo quiero dejar a tus televidentes. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Gracias por acompañarnos, que no sea verdad ni la primera ni la última. ¿Cómo no? Por lo menos la primera, pero no la última. Así es. Bueno, pues señores, y ustedes manténganse en sintonía con su espacio, Negocios y Marketing. Y piensen en grande, piensen en negocios y marketing.